Alejandra Luis Cervantes, hola querido Moss, ¿puedes comentar sobre el sacrificio? ¿Qué es socialmente y qué es para el UCD? Gracias. Socialmente el sacrificio es la entrega de amor que haces ante aquello que representa valor para ti. Pero una entrega de amor en el sentido de das todo o dejas todo para tenerlo. Te sacrificas cuando dices, esos tacos de Nenepil se ven tan buenos, pero me sacrifico para no comerlos porque quiero bajar unos kilos. Me sacrifico para tener un beneficio común, un beneficio mejor en el futuro. El sacrificio es la privación de un gusto. Te privas. Dices, no, taco de Nenepil no, me privo. Comer no, me privo. Mi tiempo por tu tiempo. Sacrifico mi tiempo para acompañarte. El sacrificio social, más que otra cosa, viene desde un aspecto más cultural y religioso, querida amiga, donde aprendimos que de acuerdo al punto religioso del sacrificio, el Hijo de Dios se sacrificó por la humanidad. Nosotros tendríamos que, como fieles a la religión, también sacrificarnos, porque si el gran Hijo de Dios se sacrificó, ¿por qué nosotros no? Entonces parece ser que desde el punto de vista religioso el sacrificio se convirtió en la manera de poder expresar el amor que tienes por otro, y que generalmente el sacrificio se asoció con la muerte o con la privación de la vida. Otra vez, privación. Entonces, religiosamente, culturalmente, socialmente, el sacrificio sigue siendo privación en términos generales. Te privas de algo que o es bueno para ti, o es preferible para ti, o es incluso necesario. Es necesario que yo coma, pero no voy a comer y me voy a sacrificar por mis hijos, que ellos coman aunque yo no coma. Es necesario que yo coma, pero no comeré. Entonces el sacrificio se convirtió en un acto que aparentemente se ve amoroso, loable también, y que pasa a ser una postura que a veces hasta nos pondría en un nivel superior a otros. Los que se sacrifican, se les respeta. ¿Quién es el que se sacrifica de la tribu? ¿Quién se sacrifica? Ahora, hablando de las tribus, étnicamente, o mejor, no étnicamente, no, antropológicamente, por ejemplo, en las culturas prehispánicas hemos visto que el sacrificio humano era necesario porque los dioses necesitaban de un humano. ¿Por qué? Pues quién sabe. Pero de acuerdo a aquella parte de la cosmogonía de los pueblos prehispánicos, había ciertos dioses que tenían la predilección de consumir seres humanos, no sé si físicamente, pero por lo menos el tenerlos para ellos con su muerte. Así que el sacrificio se convirtió, aunado a la parte religiosa, en algo respetable. No cualquiera se iba a sacrificar, sino principalmente a los más importantes. Ahora, muchos años después podemos ver en las guerras, sobre todo tal vez en las guerras ya más imperialistas, sacrificabas pues definitivamente a los prisioneros que ya no tenían ningún tipo de utilidad. O sea, sacrificabas lo que ya no tenía valor. Pero había prisioneros que no sacrificabas precisamente para hacer un intercambio por otros prisioneros en la guerra. Este prisionero vale tanto y te lo cambio por aquel. Entonces se utilizaron los sacrificios ya más bien para decir esto ya no vale, vamos a sacrificar a 20 personas, 50 y ya. Pasando por encima el cuestionamiento ético acerca del respeto a la vida. Entonces el sacrificio podría ser visto como una afrenta ante los derechos humanos. Si tú sacrificas a un ser humano, principalmente, vas contra la ética y la moralidad, o la moral de los tiempos. Pero eso no significa que no haya habido sacrificios de animales o de aquello que consideramos valioso. Por ejemplo, en la santería
y sobre todo por acá, en estos lugares, la santería utiliza mucho el sacrificio. Se sacrifican gallinas, si no, pregúntale a la Niurka Marcos, ahí tiene su caldero donde está sacrificando animalitos, bueno, cuenta los chismes, para tratar de obtener un favor a los dioses, o sea, un sacrificio de animales para los dioses, y que los dioses o sus dioses o su no lo sé, su supremo energético les pueda cumplir algún tipo de capricho. Vemos entonces, ahora sí, con todo este contexto social, religioso y quizá hasta cultural, lo que será el sacrificio. Que en términos generales, el sacrificio, como yo lo exponía, es una privación de algo valioso para obtener algo mucho mejor. Ahora que estoy hablando de sacrificio, también está el anime que quiero recomendar, que se llama Full Metal Alchemist, al que también le voy a hacer una revisión con Curso de Milagros, porque en ese anime se habla de unos niños que comienzan a jugar con la alquimia, empiezan a tratar de obtener algunas cosas a través del juego alquímico, pero uno de ellos pierde su cuerpo porque quería recuperar el cuerpo de su madre muerta. Querían utilizar la alquimia estos dos niños para resucitar a su mamá, pero no sabían que de acuerdo a las reglas de la alquimia dentro de ese universo de Full Metal Alchemist, tenían que pagar un costo, un sacrificio. No podrían intercambiar simplemente elementos que no fueran del mismo valor, y una vida humana necesita a otra. Así que el sacrificio, visto desde este punto, es también un costo que tienes que pagar para obtener algo más. Veamos entonces qué es para el Curso de Milagros el sacrificio. Expiación sin sacrificio. El sacrificio innecesario. La Navidad como símbolo del fin del sacrificio. El sacrificio de la unicidad. Y tenemos aquí un montón de otros términos. La expiación no lleva sacrificio. La expiación es el amor de Dios para ti, el cual no pide ningún sacrificio en ti. El sacrificio, dice aquí para el Curso de Milagros, es una noción que Dios desconoce por completo. El sacrificio procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación a que debes ser misericordioso tal como tu Padre en el cielo lo es. Vemos entonces que el sacrificio no es conocido por Dios de acuerdo al Curso de Milagros. Pero tal vez en la parte religiosa, el sacrificio era valioso para los dioses. Pero de acuerdo al Curso de Milagros, el sacrificio es desconocido por Dios. O sea, tú lo haces, pero Dios no lo valora, porque no significa nada para Dios. Dios es el amor, por lo tanto el sacrificio no forma parte del amor. Dice más adelante: cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios. Es interesante este punto. Si tú le quieres ofrecer algo a Dios, le ofreces la expiación, no le ofreces tu sacrificio. No necesitas hacer un sacrificio para ofrendar algo a Dios. La expiación es la única ofrenda apropiada. Fíjate cómo no te dice practica la expiación, te está diciendo la expiación es una ofrenda. He dicho que la expiación la aceptas, pero también se la ofreces a Dios, porque la expiación es la corrección de tus errores. Claro, pero no tienes que sacrificarte por tus errores. Dios se lamenta ante el sacrificio de sus hijos, que creen que Él se olvidó de ellos. Crear es lo opuesto a perder, como la bendición es lo opuesto al sacrificio. Lo que a ti te hace dichoso, le causa dolor al ego. Y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Esta confusión es la causa del concepto del sacrificio. Obedece al Espíritu Santo y renuncias al ego, pero no estás sacrificando nada. Al contrario, estarás ganándolo todo. Si creyeses en esto, no tendrías conflictos. Vemos entonces que para un curso de milagros el sacrificio ocurre con la confusión entre la dicha
y el dolor. Eso origina el sacrificio. El Espíritu Santo nunca exige sacrificios. El ego, en cambio, exige sacrificios. Entonces es necesario, queridos milagronautas, darnos cuenta que el sacrificio siempre es exigido por nuestro ego, el cual desea que a través del sacrificio tú puedas obtener algo supremo: el cielo, la paz, la evolución, la alegría, la dicha. No necesitas sacrificarte. El curso nunca te lo pediría, el Espíritu Santo menos. Pero entonces el sacrificio solo es una idea para nuestras mentes que puede ser hecha a un lado. El ego es la idea del sacrificio. No tienes que sacrificarte en ningún momento. El sacrificio es innecesario. No lo requieres. El sacrificio no te mejora, no te ayuda, no te hace feliz. Dios no te exige sacrificios. El sacrificio es un elemento tan esencial en tu sistema de pensamiento que la idea de salvación sin tener que hacer algún sacrificio no significa nada para ti. Con eso podemos ir cerrando esta idea, querida amiga. Déjame saber también tus comentarios si tienes más dudas al respecto, pero resumiendo, el sacrificio es una idea que proviene de nuestro ego, el cual trata de obtener dicha en el dolor. La confusión que produce el sacrificio es creer que necesitas algo que no tienes y que tienes que luchar por ello. Por eso, y para relacionar con la primera pregunta, la primera o la segunda pregunta, luchar contra ti o luchar contra tu ego es sacrificarte y no tienes que hacerlo. No tienes que sacrificar tus deseos, simplemente mirarlos y tomar una postura ante ello. Así que el sacrificio es un elemento, pero no quiere decir que tengas que vivir con él, sino simplemente lo ves como una ilusión o lo ves innecesario y lo haces a un lado. Así que es lo que te puedo compartir, querida Ale. ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios.